Bien, el propósito de la conversación del día de hoy es sobre el tema de la arquitectura, o de la estructura, mejor dicho, de la solución de empleado. Y ya que surgieron ciertas preguntas sobre de que si el core, si los servicios deben estar dentro del core project, si deben estar en una librería separada y cómo proceder a hacer esto. Quisimos hacer una breve conversación sobre esto para ver cuáles son las diferentes formas y quizá llegar a un punto de consenso. Correcto. Permítame aquí que voy a cerrar para el repo, empleado.net. Bien, yo tengo algún cambio en configuración, vamos a quitar, vamos a dar el de cambio, terminar, me gusta más, nada. ¿Cómo? Estoy up to date no te fácil. All right. So, vamos a ver el proyecto para explorar esto. Git fetch, git pull with stream master. Exacto, porque tienes que ser sacado del repositorio y tú estás al día. Tú no vas a estar ya, porque Yo no estoy al día. posiblemente. Pero tú estás hablando del tuyo ahí, ¿eh? Un menos B. Ajá. A ver, Git fetch upstream. fetch. Yo no tenía configurado esto. Ok, so estoy de upstream. Right. Gracias. Entonces vamos a dar un pull. Upstream. Gracias, queridos ingenieros. Sí, ya estoy. Pásale master. Did not specify a branch. Ahora sí. El diablo. Tremendo sabor. Tú no trabajas en ese proyecto. Ay, coño. Y que el lead. Lead, ¿cómo vamos? Los pull requests. Lo estamos haciendo. Eso tenemos el proyecto de core, tenemos un proyecto de data, tenemos un proyecto de repository. Bonito. Todavía tengo que hacer el alias, los sequels. Bien, tenemos entonces también. De verdad que ya no mames. El proyecto web, ¿verdad? Que no se llama web, pero se llama. La voy a ver con ella. What? Sí, se llama así, correcto. Ok, le voy a no le voy a poner el prefijo para que sea más breve, correcto. Sí, eso tenemos 1, 2, 3 y test. All right. Luego se hablaba en la conversación de que aquí tenemos el dominio y los ETO. ¿Por qué los ETO están ahí? Los ETO no van ahí. Ok. Pero bien, tenemos un core donde tenemos el dominio, ¿verdad? Y el nombre core, ¿verdad? Y para final de discusión, entiendo que el nombre core y el nombre dominio son intercambiables. ¿Right? O al menos en una solución multicapas, tú tienes un grupo de entidades donde tú tienes perdón, es dichas entidades que representan el negocio de la solución. Sí, estoy de acuerdo con esa parte. Ok.
quizá donde hay una filosofía que se llama Domain Driven Design, DDD, que habla sobre esto, Domain Driven Design. No tenemos que irnos muy religiosamente, pero a nivel pragmático, ya, cuando tú el que ha hecho soluciones multicapas, típicamente ha tenido una estructuración de este tipo. Correcto, se hablaba entonces de una capa de servicios, pero para el tema de esta discusión entiendo que los servicios de los que estaba hablando no son Era una alternativa era ponerlo en un proyecto aparte. not WCF or REST services, correcto, son una capa de servicios Lógico, vamos a decir. que orquestra diferentes cambios en las estructuras. Esta es la entidad donde hay acciones como que crear un trabajo, ¿correcto? Sí, por eso que yo lo estaba viendo en el domain, porque tiene cosas que son como de lógica per se. Correcto. So, vamos a llamarle app services para que no se confundan con... Sí, mejor tiene más sentido. ¿Cuáles son otro tipo? ¿Qué otro tipo de servicios? ¿O qué otro tipo de, perdón, acciones hay dentro de dicho app services o dentro de este grupo? Yo pienso que lo que tiene que ver como con social o algo así. Hay una cosa, sí, hay una cosa de Twitter que está ahí también. Correcto, pero esos son servicios terciarios. So, si estamos hablando de app services, son el grupo de colaboradores que lo que hacen es automatizar la lógica que interactúa con el dominio. Okay. Exactamente. En DDD, claro, no hemos dicho que vamos a usar DDD en el proyecto, ¿correcto? Exacto. Pero como DDD es una filosofía que te permite crear aplicaciones que tienen más que un dominio, que una lista de entidades, job opportunity, ¿qué es lo que aquí? ¿Qué compañía? Etcétera. En DDD, cuando tú tienes un dominio que lo único que tienes son entidades y las entidades no encapsulan, solo tienes nouns, right? Tienes verbs. ¿Qué es un noun? Un nombre, un nombre propio, un sujeto en español. So eso es un job, una compañía, un job opportunity, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero crear un job opportunity, tengo que crear también tags, tengo que crear una compañía, me imagino. Déjame ver si estamos creando una compañía. No, la compañía no está puesta. No estamos creando una compañía, ok. Sí, pero un job opportunity tiene tags, ¿sí? Un tag no existe solo, un tag existe en el contexto de una oportunidad de trabajo, ¿sí? Exacto. Por lo tanto, es un surrogate o la dependencia. Un nivel más para abajo que la entidad, ¿verdad? So, aquí, pasando por un momento, en DDD hay unos conceptos de root, aggregate roots. Y, la memoria. So, dame un segundo. DDD, aggregate roots. Aquí a alguien le va a gustar DDD aggregate. Aggregate is a pattern, domain driven design. Entonces, sin lo que esto dice, en resumen, es que tú tienes una entidad que es la raíz, una raíz, right? Y esta raíz es un clúster de diferentes objetos que son tratados como una unidad. Por ejemplo, si tú tienes tú tienes, por ejemplo, una oportunidad de trabajo, la oportunidad de trabajo tiene tags, la oportunidad de trabajo tiene, puede ser que tenga skills,
Un sinnúmero de entidades que son dependientes del trabajo, no existen por sí solos. Entonces, lo que se dice es que el dominio encapsula la lógica que maneja dicho dominio. So, ¿cómo tú añades, por ejemplo, un trabajo? Esa capacidad existe en el dominio. Si Job Opportunity solamente lo que tiene es una entidad, como lo utiliza Entity Framework, que es una clase, propiedades. Domain Driven Design llama a eso un dominio anémico. Dígase, un dominio que solamente tiene entidades para el propósito de data access, lo cual no es totalmente correcto en el mundo donde tú tienes un dominio que encapsula. No, ya está determinado por la data y no tiene totalmente sentido en el dominio necesariamente. Correctamente, porque al final del día, si el propósito del dominio es simplemente ser una abstracción para la capa de datos, entonces not a domain after all, es simplemente una parte de una capa de datos y tú lo puedes propiamente poner aquí al final del día, porque... Exacto, porque lo estoy utilizando solamente para manejar data. Correcto, entonces, si nuestro dominio, si se decide, ahora bien, entonces, ¿qué tipo de proyecto es este? Si decidimos que vamos a implementar la solución como un tipo de dominio donde van a existir reglas, van a existir lógica de negocios, entonces esa lógica de negocios es parte del dominio. Exactamente, esa fue mi pensar cuando dije de ponerlo en el core. Correcto, entonces, sí, pero todavía a lo que estoy llevando al punto de que es un pensar bueno, pero como creo que decía Luis Ramírez, ¿qué tipo de proyecto? Y si se toma una decisión de que lo vamos a hacer así, si se toma la decisión que lo vamos a hacer así, entonces hace sentido que en el dominio, lo que llamamos el día de hoy core, yo sugeriría que le cambien el nombre eventualmente. Yo entiendo que sería bueno poner los dominios más explícitos. Correcto. Eso podría el core, porque el core es el centro de algo. Entonces, se puede prestar a confusión. Exactamente, porque no está todo ahí. Que es una clase que no va en el core. Otra particular de Domain Driven Design es el hecho de que las entidades se autovalidan. Las entidades no solamente tienen propiedades, pero las entidades tienen métodos. Sí, la idea que tiene que la data correcta y demás. Correcto. Entonces, la capacidad de autovalidarse y nunca entrar en un estatus inválido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo voy a crear un job opportunity, la capacidad de crear ese job opportunity, que puede ser un método que esté en la clase, en la clase job opportunity, para eso lo veremos después, ¿verdad? Puede ser que tenga un constructor. Puede ser que tú lo tengas en el constructor o tú lo tengas en una factoría, ¿verdad? De autovalidarse para que la entidad nunca esté en un estado inválido. ¿Quién fue que se paró que dijo que ahora? Raúl se para que bueno. Ok. Bueno, entonces, veamos acá. Aquí ya llegamos a un punto de inflexión donde hay que tomar una decisión. La decisión es si vamos a hacer una solución que responda al típico paradigma donde tú tienes una capa de un business, un data layer, right? Esos son el típico by the book and tier. Tú tienes una capa que se llama business, una capa que se llama data. Ahí por abajo de eso está una base de datos SQL.
puede ser tener una capita aquí de web services. Right. Y aquí está el UI. Esto es tu típico N-tier architecture. Para los arquitectos que llevan nota ahí. Que veo que hay un arquitecto ingeniero en el grupo. Ok, yo quiero decir algo antes que termine. ¿Están? Sí, el arquitecto, the architect in the room. Díganos, señor. ¿Cómo así que si tú puedes, pide la palabra y ya, tú puedes hablar? Ok, no. Que para mí, la idea de separarlo en proyectos era tener partes como modulares que se puedan usar en otra cosa, creo yo. Entonces, la idea del core es poner ahí toda la clase que no tengan dependencia en nada, o básicamente una librería portable, o yo no sé, qué sé yo. Le dicen DTO a eso. Ajá. No, tranquilo, no le dicen DTO a eso. No, Toribio tiene razón en el sentido de que, Esos son DTO, viejo. bueno, él dijo una clase portable, no, eso no tiene que ser un DTO. DTO es una clase que se usa para pasar de un lado a otro. Pero, Toribio, tú estás correcto. Una de las razones por las cuales se crea una librería aparte es para poder que esa librería no tenga, bueno, para encapsular lo que está haciendo esa librería y que se pueda usar. Esa es una de las razones. En este caso, no necesariamente, quiere decir que lo estamos dividiendo en proyectos, en librerías, para que sean de general purpose, porque es una librería con un fin general. Por ejemplo, una librería de compresión, una librería que parsea XML, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, una solución, un proyecto .NET, tú divides, tú tienes proyectos. Cada proyecto es una capa, es una librería aparte, un LL aparte, una assembly aparte. Y tú puedes, si estás creando un sistema que es en capas, tener una o múltiples DLL para que esto forme una capa lógica de tu aplicación. Al final del día, no es ni una ni la otra. La buena práctica te dice, bueno, ok, si tú vas a crear un core, que es un dominio, créalo aparte para que así no tenga ninguna referencia a ninguna clase necesaria. So, tú estás tratando de, perdón, no tener ninguna dependencia externa para que así tu código sea pluggable. Pero no quiere decir que tiene que ser un general purpose library. Bien, en un proyecto típico de .NET como este, tú puedes tener 10, 15 diferentes projects dentro de la solución. Sí, eso So, realmente no es un martillo. No es de que así, esto nada más sirve para tal cosa. Tú puedes hacerla para lo que tú quieras. Entonces, en el caso de, como yo decía antes, en el apogeo de los N-tier architectures, en el apogeo, como se dividía un proyecto N-tier, era de esta forma. Tú tenías tu típica capa de UI, tu típica capa de web services, tu capa de business entities y tu capa de data, si tú estás usando un ORM. Lo que después se vio es que típicamente en proyectos que seguían esta tendencia o esta sugerencia de capas, tú te encontrabas con una capa de negocio anémica, porque solamente le servía la capa de abajo, que era el ORM. De hecho, en algunos lugares tú tenías entidades duplicadas. Por ejemplo, tú tenías de que job, opportunity, business. Esto yo lo he visto en la vida real. Y aquí tú tenías una que lo machaba, que era job, opportunity, data. ¿La? Y eso era un proceso innecesario, Sí, donde se hacía un mapping de entidad a entidad. Y al final del día, las entidades machaban uno a uno. La mayoría de esas entidades era una copia fiel. Correcto. So, un approach más moderno
no solamente el Domain Driven Design, pero otros approaches más modernos, es realmente de tú acá encapsular todo lo que es tu lógica de negocios. Hay un tema que, por ejemplo, hay un patrón de diseño que se llama repositorio. Ahora, ese patrón de diseño o el nombre repositorio corresponde a dos diferentes patterns, que son el repositorio de data y está el DDD repository. Right? So, un repositorio de Domain Driven Design no es lo mismo que un repositorio de acceso a data. Ok, vuelvo y repito. No son lo mismo. Un DDD repository no es lo mismo que un ORM repository o un data repository. Bien, un DDD repository es ese servicio que sabe cómo interactuar para poder crear y evolucionar entidades del dominio. Bien, so, que por ejemplo, tú tienes la capacidad de crear job. So, en un dominio de DDD, tú puedes tener la capacidad de create job opportunity. O sea, él hace lo mismo, pero con las clases del business. Ok, vamos a ver. So, tu DDD repository primero vive en el domain. Right? No en la capa de datos. Un DDD repository, el contrato se define en el dominio. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener la capacidad, créame un job opportunity. Vamos a poner que esto es el título. Title. Description. Tag. Location. And remote. Okay. So, dentro de este job opportunity se implementa la lógica que se requiere para poder crear un job opportunity. En el caso de que no existe un tag, lo crea. En el caso de que un location no exista y que sea inválido, lo invalida. So, el DDD repository, si tú miras si tú miras la implementación de ese, puede ser que involucrará hablar con la capa de data si tú tienes un dominio o si tú tienes una implementación de eso que graba una base de datos, en el caso de nosotros. Pero eso no quiere decir que, que ese repositorio lo que tiene no tiene método de create, no tiene método de CRUD, right? So, son métodos que te permiten a ti interactuar con dicha entidad. O sea, que la entidad nunca tenga un estado inválido. De hecho, dentro de un dominio, y perdona que esté brincando de lado a lado, tú tienes entidades, tú tienes factories y tú tienes repositories. So, esas tres clases colaboradoras, entre ellas se componen para tener una facilidad de hablar con el dominio y que el dominio solo se valide, el dominio solo se persista. Sin tú tener que hacer y que pasamos un repositorio, creamos una entidad y entonces grabamos la entidad. Ok, más o menos. Todavía. ¿A dónde nos deja eso? Eso nos deja que hay que tener un poquito, si lo que vamos a hacer por ahora, volvemos aquí, para que sea un cambio
un cambio no drástico, porque tú entrarle a algo con Domain Driven Design requiere un poquito de cambio en la mentalidad en cómo se diseña un sistema. Perdón, hay que empaparse un poquito más para poder adoptar dicha metodología. Entonces, ¿qué podemos hacer en este proyecto para llegar ahí de una forma un poquito más natural, más orgánica, donde tengamos la oportunidad de aprender juntos, si decidimos que vamos a hacer un approach Domain Driven Design? O al fin, si decidimos que no vamos a hacer algo que sea Domain Driven Design, pero queremos mantener ese M-tier capability, ¿verdad? So, por ejemplo, tenemos nuestro domain que es core, donde están las entidades, y tenemos nuestro app services, donde tú tienes dichos servicios. Ya disparaste a un policía. Por ejemplo, tú tienes un job opportunity service, ¿verdad? Ese job opportunity service entonces va a tener los verbs, las acciones. Create job opportunity. Y este service se va a encargar de encapsular lo que es la creación de dicha entidad. Entonces tú le pasas los parámetros y esto te valida y te retorna si se creó correctamente, y si no, te retorna información de validación. Entonces, ¿qué sucedería? Que de nuestros controladores, aquí arriba en la web, tu controller usa el servicio, y ese service entonces agarra y usa los repositorios entidades y otras clases colaboradoras dentro de los métodos. Al final del día, eso, por ejemplo, también nos permite tú tener un MVC, ¿verdad? Que tú un MVC controller, pero tú también tienes un API a donde estamos yendo también, ¿verdad? Que interactúa con dicho servicio. De esta forma, este MVC controller por ahora es quien responde a la página, right? Al UI, mientras que este controlador, otro tipo de controlador, está hablando con un mobile client, por ejemplo. Right? Okay. Al final del día, tú tienes duplicación o no, tú tienes overlapping o tienes que crear esta clase de aquí. Tiene que tener un control a nivel lógico también. Pero de aquí para abajo, de aquí para abajo no se está reescribiendo nada. Okay. Entiendo. Una pregunta, ¿eso, como están ahora los servicios, parece ser la definición que tú tienes o no? ¿Cómo están ahora qué? ¿Los servicios qué? Como están ahora los servicios que se comunican, hacen la lógica y se comunican con los repositorios para apoyar, se apoyan los repositorios para hacer la lógica que necesitan. ¿Es más o menos lo que tú estás explicando ahora o no? Vamos a ver. Como Luis fue acertado, yo tengo un tiempito que no entro al código, ¿verdad? A ver el código per se. Okay. En la carpeta web, en el proyecto web hay una carpeta que ya se llama Services. Ok, pero vamos a entrar a un Job Opportunity Controller, ¿verdad? Porque aquí que tiene que estar eso. Okay. Yo tengo aquí detalle. Si no tiene valor a tal cosa. Get Job Opportunity by ID. Si no me lo dio, o si está populado bien, entonces pongo esto aquí. En la que no se habló, eso sí va a remover ahí, ¿no? Si va a tratar de que fuese en un modelo, fuese donde eso le. So get company related jobs. Okay. ¿Por qué no se está haciendo? Si yo tengo get job opportunity, si yo tengo el job opportunity y lo jalo por ahí por ID,
porque eso no me está retornando ya una entidad que ya tenga un grafo de objetos con su trabajo, get company related jobs, o sea, con una lista de hermanos, ¿verdad? Si el trabajo tiene una... Parece que no lo incluyó, fue. Ya, ok, No sé, supongo, pero no he revisado. correcto. So, porque por ejemplo, esa lógica, si yo estoy haciendo el API, ¿sí? Yo tengo que replicar todo esto. Exacto, eso es lo que estaba diciendo ahorita. ¿Por qué no ponemos también entonces una clase, ¿cómo vamos a decir un control lógico que se utilice? No, pero el servicio es ese colaborador que cuando tú le digas, ok, aquí hay búscame esta oportunidad de trabajo, él te va a traer toda la información necesaria, va a traer toda la información necesaria a ese trabajo. O sea, él te va a traer un job opportunity, el job opportunity, la entidad que se llama job opportunity, puede tener una lista de los trabajos relacionados a dicho job opportunity. ¿Right? Okay. Entonces, esa llamada adicional no hay que, por ejemplo, que hacerla. Y acá, esto te da que este view back related jobs, ¿de qué tipo? Bueno, eso es un buen dinámico. So. Gracias. No, Pero, bien, para irnos por una tangente, el punto al que tú citabas, Raúl, de que debe de haber algo intermedio entre el controlador y el dominio, es el servicio. Ok, exacto. Entonces, la lógica que tenemos en el controlador ahora mismo es lo que debería tener el servicio. El controlador llama eso para allá. La lógica dime de nuevo, perdón. La lógica que tenemos ahora mismo en el controlador se mueve para el servicio y el controlador simplemente hace la llamada. Correctamente. Los métodos de tu controlador no deben tratar, tú tienes que tratar de tener la menos cantidad de lógica posible, de lógica de bifurcación, dígase de ifs. Esos ifs que son diferentes logical pathways que limitan y que nada más sean para que si tengo que retornar tal concepto de HTTP o de MVC en este caso, que si tengo que retornar esta vista o que se haga un redirection. Pero por ejemplo, todo este código aquí, puede estar encapsulado dentro de el servicio. Ok, ya estoy entendiendo. Por ejemplo, esto acá, si el cookie helper, cookie view, entonces, abriste la vainita, bueno, ok. Ok, lo que tú me quieres decir es que la lógica que sea del domain per se, que serían los servicios, pero si hay cosas que tienen que ver con la exposición del UI, como sea HTTP o cookie, en este caso ya sí puede quedarse en el controlador per se. Correctamente, porque para que al final del día el controlador es esa capa, ese app service, eso se llama un application boundary. El controlador es como una cerca, ¿verdad? El controlador es una interfase hacia afuera, hacia el mundo exterior. Exactamente. Entonces, lo que el controlador debe manejar son entidades que pertenezcan a el mundo exterior. Ya dígase, hacer un redirection to action, eso es un concepto de MVC. Retornar la vista que se llama detalle, eso es un concepto de MVC. Exactamente. Atrapar, por ejemplo, lo del cookie, esa lógica ahí que es específica de la web, eso es MVC, porque por ejemplo, si tú le das por el API no tiene que ver con un cookie. El API lo que dice, bueno, me pidieron este job opportunity, le voy a aumentar el count. Porque me lo pidieron vía el API. O no le voy a aumentar el count porque ese count es un número que se aumenta solamente cuando lo visualizan vía una aplicación web, no por un cliente. Correcto, pero tú puedes tener clientes que son sedientos y te piden 8,000 10 veces la entidad. Y tú no quieres que el número suba cada vez que te lo pide. Pero en fin, ¿me se entiende? Entonces esa lógica sí va dentro del controlador. Todo lo otro que es específico del dominio, entonces sí va dentro de una capa de servicios. Perfecto.
Hasta ahí, perfecto. Bien, entonces, aterrizando eso en lenguaje llano, ¿qué significa eso? Tú tendrías en este app service, para que no se confunda con otra cosa, tú tendrías esa interacción, esa orquestación entre los repositorios. Correcto, si me voy ahí, control de, oh no, ahí no. Go to definition. Go to implementation. No tengo Richard prendido. Bien, entonces aquí vemos como este tigre tiene una dependencia dentro de a ver, en lo que Ricky llama repositorio por abajo, le dice pásame el repositorio de la compañía, esto, lo otro, ok. En el caso de crear una oportunidad, add opportunity lo crea y lo graba. Aquí podrían haber otras cosas como que si es por una compañía específica, pues tiene que crear la compañía, correcto. Si la compañía no existe. Son un sinnúmero de otras cosas que una orquestación entre potencialmente múltiples repositorios. Correcto. Ok. Y por eso se encapsula aquí, entre una capa de servicio. Dentro de... tengo un Mac. Soy yo que tengo el Mac, no me deja... Mira, me está chillando, no me deja compilar. No te voy a hacer un bill. No, por el lado. Could not be completed. The parameter is incorrect. Qué raro. Sí, así mismo. Anda. Hiciste un clean y todo, y ni así. Tiene Visual Studio, hablo otra vez. Apágale, préndalo. Sí. La loca vez. Hay una gente que tiene la cámara prendida en el baño. Junior. Sorry. Bien. Bueno, pero está bien. No lo hago bien porque a mí no me corre el proyecto bien. Eso es otra cosa. Pero más o menos entonces se entiende El concepto, sí. el concepto. ¿Hay alguna opinión diferente? ¿Algún comentario sobre hasta ahora lo que hemos visitado? Entonces, ¿se va a agregar un nuevo proyecto o no se va a agregar ningún nuevo proyecto y se va a dejar así? Exacto, a ese era el punto que yo iba a ver. Pregunta a Toribio que si se va a agregar un nuevo proyecto. ¿Okay? Y la respuesta es depende de el estilo de quién vaya a hacer esto. Si fuese yo crearía un nuevo proyecto. Por ahora. Yo crearía un nuevo proyecto. Porque, por ejemplo, App Service no necesariamente tiene que tener una dependencia a Entity Framework, porque App Service solamente habla con la interfaz de los repositorios. Correcto. Hace diferentes interacciones entre entidades y mapea si tiene que mapear. No me fijé si App Service estaba retornando un view model o no. No debería. Bueno, yo crearía un proyecto nuevo. Ahora bien, eso es un tema de estilo. Pues, alguien dijo, creo que fue en el chat, que si fuese por él tuviese dos proyectos. Uno que sea la aplicación web y el otro, que no recuerdo qué era el otro. El core era lo otro. Ya, entonces enciendo que haya una buena separación de concerns.
no es necesario crear otro proyecto, pero sí es bueno crear otro proyecto. ¿Por qué? Porque eso te disciplina. Por ejemplo, si yo tengo todo el código en un proyecto de MVC, ¿qué me prohíbe a mí dentro de un controlador llamar directamente a un repositorio? Nada. Porque está ahí mismo. Nada. Ahí mismito. Entonces, alguien una vez me dijo a mí, if you let them do it, they will do it. O sea, si tú estructuras el proyecto para que tú puedas hacer algo que no es tan efectivo, porque, era que el proyecto de core tenía referencia a tal otra cosa y yo lo usé directamente ahí. Pero si tú lo pones separado, te da una mejor división. No, evita hacer novatada. Y evita, bueno, no va a evitar 100%, pero quizá disminuye la cantidad de lugares o disminuye la cantidad de incidentes donde alguien diga, pero yo tenía que hacer tal cosa, yo vi la clase que estaba disponible en ese proyecto, en esa capa, y la usé directamente. Exacto. Y obviamente te da una división mucho más granular de tu layers, mientras que no es por folder. Porque, por ejemplo, si tuviese todo en un solo proyecto, tú tuviese que irte por folder. Que no es necesariamente la forma más limpia de dividir esas capas. Tú quieres tener un proyecto aparte por cada capa. Buenas noches. Buenas noches. El que llega tarde no saluda. Buenas noches. ¿Quién vino? No sé, alguien entró y dijo buenas noches. Yo entré, lo que pasa es que no te iba a interrumpir de una vez. Tranquilo. Pues buenas noches, José Gregorio. Te vi que apareciste hace un ratito. Pero ven acá. ¿Y qué? Ok, que yo tengo Facebook abierto por aquí. Me está saliendo algo. Bien. Entonces, tomando una pausa, recapitulando para los que llegaron después del break, estamos hablando sobre la estructura de la solución. El hecho de que en nuestro proyecto el día de hoy tenemos una estructura que sigue una estructura de proyectos así, donde tenemos core, tenemos data y tenemos... Y vamos a copiar esto aquí. Copié lo que no era. Entonces, Gregorio, nosotros tenemos, esta es la estructura del proyecto del día de hoy. De hecho, estos repositorios pueden vivir dentro. ¿Qué es lo que data? Aquí están ¿qué? Entity Framework es lo que está ahí, básicamente. Ya. La implementación de los repositorios puede vivir en data. Entonces, la interfaz de los repositorios, ¿qué otra cosa? No. Puede vivir dentro de... Le cambiamos el nombre a esto. ¿Verdad? Sí y no. Oíste, Claudio. Espérate, dame un segundito, espérate. Playo dot net dentro app services, sí. Aquí van los app services y ahí pueden ir los repository. Sí, esta actualmente es un domain anémico. Correcto. Si eventualmente fuésemos a hacer un refactoring donde el domain incluye cosas como validación y self managed, entonces la interfaz de los repositorios, que son DDD repositories, no son repositorios de datos, en el dominio. La definición de ellos va en el dominio. Lo que no va en el dominio es la implementación. Entonces decíamos, le voy a quitar esto es un buen futuro. Aquí. Eso es la capa que se crearía si van a crear una capa. Y esta se removería.
Bueno, ahora déjame dejarlo ahí. Sí. So, ¿qué más? Conversábamos entonces de las diferentes capas y los diferentes flujos de uso, díganse, a los diferentes consumidores de dicho y el flujo de esa capa, que si, en el caso donde tenemos una capa web, tiene una capa web que consume los controladores consumen Lab Service Layer, entonces orquesta los cambios que se van a hacer en el dominio. Hablamos un poquito sobre Domain Driven Design y cómo se reflejaría esto dentro de nuestra aplicación. Hablamos sobre la capa de servicios, qué tendría esa capa de servicios. Tocamos brevemente sobre qué es un aggregate root, lo mencionamos realmente, pero esas son las entidades que son importantes, las entidades que definen, mapean o equivalen a las entidades de negocio que tú utilizas en la aplicación. Tienes factorías, que son clases que crean objetos, tienes repositorios, que son los del sabor de DD, que son repositorios que orquestan cambios entre diferentes entidades o agregados. Y hablamos sobre un N-tier plain vanilla y cómo al principio se creaba un N-tier layering y el nombre de dichas capas y de qué problemas sufrían dichos dominios. Dichas capas. Un caso puntual, donde tú tenías un business layer que tenía entidades que se llamaban business, y esas entidades eran casi igualitas a las entidades que tenía el layer de data. Y había mucho código repetido, sin ninguna necesidad, no añadía ningún valor, pero estaba repetido por el hecho de tener múltiples capas. Bien, eso creo que fue todo lo que tratamos en este punto. Preguntaba que si había algún comentario. Efraín Jr. Se cayó Luis Ramírez. No, Luis Ramírez estaba en la reunión, pero se cayó. Sí, no está. Bueno, Efraín, ¿tú estás ahí? Sí. Te preguntaba, ¿tú tienes algún comentario, alguna, Hasta ahora no. Okay. Raúl, creo que tú y Junior eran los que estaban más activos en la conversación. Yo estoy de acuerdo con el approach, principalmente por lo que estás explicando, de que no va a tener esas dependencias y vamos a poder manejar mejor el asunto de que no vayan a poner manos equivocadas ahí hasta cierto punto. Es una buena ventaja hacerlo en forma. Entonces, para mí está bien. Ya, entonces, en ese caso, estaríamos creando un nuevo proyecto aquí, Visual Studio Project, que tenga una dependencia en el core, for sure, y inmediatamente va a tener también una dependencia en la capa repositorio. Puede ser que en un futuro se quiera potencialmente pasar como un proyecto facade de toda la lógica del sistema. Correctamente, creo que mencionaste un patrón que se llama Facade, ¿verdad? Perdón, Facade. Efraín, a ver, la Mac yo no sé cómo se escribe la C, pero... Si tú te Mac, ponle la alterna C, a ver. Ya yo lo hice, ya, mira ahí, alterna C, mira ahí, Facade. El Facade. No sé por qué o manager.
Exactamente, que Vamos a eso manager classes. o sea, de toda la lógica que tenemos en la aplicación per se. Pero eso incluiría también el acceso a datos. Ajá. Y eso no va a ser como que too many concerns para una sola entidad. No, porque, perdón, el app service no se ensucia la mano con acceso a data. El app service habla con una interfaz con un repositorio. Exactamente, él la utiliza, pero no es que él tiene el código directo de él. El app service coordina la interacción o coordina realmente las acciones que son necesarias para que un domain anémico sea utilizado, ya que en un domain de esa lógica viviría dentro de las entidades o quizá dentro de un servicio que es parte del dominio. Ojo, ese servicio puede vivir dentro del dominio, porque tú le estás diciendo, creamos una nueva oportunidad de trabajos, aquí está la información, valida, déjame y ocúpate tú de crear todas las otras entidades que sean necesarias a ser creadas. Cuando tú termines, ven y respóndeme, déjame saber si se creó o no se creó. Ese servicio, ¿quién coordina eso? Y una pregunta, en el caso de que tú estés haciendo, por ejemplo, lectura de datos, consultas, ¿el mismo manager va a ser el encargado de traer esa información? ¿Perdón? En el caso de que tú estés haciendo consultas, dígase acceso a datos, en este caso, el mismo manager va a ser el encargado de proveerte esa información. En el caso que tú estás haciendo consultas, si definimos que los app services, el app service es la forma de tu, en esta aplicación, el app service es la capa que te da acceso al dominio, ¿verdad? Y tú no quieres que dentro de la aplicación de MVC haya acceso directo vía los repositorios. Entonces la respuesta es sí. Habría como facade, el app service tendría un método que te diría, hey, tráeme la lista de los, por ejemplo, tráeme la lista de los top 10 job opportunities. Pues ese app service coordina esa llamada a un repositorio para lectura de datos, que puede ser un repository o puede ser un thing read layer que sea que tú dices APE, por ejemplo, aterrizando una implementación, ¿verdad? Entonces tú tienes un app service que va a llamar, en vez de llamar a un ORM repository, que es lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Él agarra vía Entity Framework, vía un contexto, y trae la data. Tú puedes tener un pipeline que lo que hace es el siguiente. Este tigre te llama aquí a un read layer que ojalá la base de datos. Pero aquí una pregunta, en ese caso tú no deberías tener un thing repository igual. Porque Esto es un nombre genérico, un nombre chulo para decir cualquier servicio que me permite leer de mi data store sin tener que pasar por el ORM, sin tener que pagar el impuesto del ORM. Si tú le quieres llamar si tú le quieres llamar thing repository, lo que tú le quieres llamar. So, hay varios conceptos que se llaman command, right, and query. sí. Segregation. CQRS. Por eso te lo decía, porque... No, ese es CQS, right? CQRS es otra cosa. No te confundas. Hay dos vainas diferentes que tienen un significado completamente diferente, aunque tienen unos términos similares. CQRS y CQS no son lo mismo. Pero sí, esto es un pipe para lectura y un pipe para cambiar data. Eso es lo que eso significa. CQS. Entonces, así tú puedes implementar CQS y tu punto de partida es tu app service. Si tú eres un consumidor de este lado, por ejemplo, el mobile device, vía un web API, que es una capa de servicio, ese es tu punto de partida. A ti no te importan los detalles de implementación de esa capa para abajo.
Bien. ¿Alguna otra? Entonces, el punto de decisión es que si hacemos un proyecto nuevo para los app services, eso va a depender de quién lo va a hacer, quién se ofrece a hacerlo y si esa persona quiere hacerlo y poner un proyecto adicional, que añada un proyecto adicional. Si esa persona no quiere hacerlo así y decide que lo va a poner en otro lado, pues esos son otros 500. Ok. Para hacer el proyecto yo lo puedo hacer. Yo es quien, Raúl. Sí. Ya. Perfecto, pues ahí está. Raúl se acaba de poner una dama. Se va a comer eso con pica pica. Entonces, sería continuar algo similar al patrón, Raúl, que ya creo que está establecido. ¿A dónde vive este servicio? ¿Se vive en services? El servicio está, como te dije, en el web, proyecto web. Ah, ok. Tú ves, lo pusieron en el proyecto web. So, esa movida ahí es medio fácil. Relocalizar, crear un nuevo proyecto y comenzar a desalojar estos. Sí, a moverlo por allá. Estoy concernado ahora que el proyecto de que mío todavía no me compila y vaina. No, eso a veces es Richard porque se queda con un caché raro. Se queda medio medio jodón. Déjame. Tienes que hazte un clean y mira a ver si, ciérrate los archivos y hazte un clean. Déjame ver. Incluso. Yo ni siquiera tengo Static Analysis prendido. Déjame ver, mira. Ah, lo voy a aprender. Me explotó en uno. Visual Studio no está fácil. Te voy a sugerir un par de extensiones que te van a hacer la vida más fácil. No, pues nada, creo que con esto concluimos la conversación sobre qué son app services, cómo se usan, cuál es la diferencia y cómo se separa eso de las entidades y si van o no van dentro del mismo proyecto de librería. Le voy a dar a parar el recording.